Hey viajero web, ya estás en la web. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso de SQL. Hoy vamos a ver al comando insert y aprenderás a insertar nuevos datos en tus tablas. Y ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Por el momento, comencemos. Como siempre, todo el contenido de este curso lo estoy subiendo a mi página web y solamente tienes que venir aquí a Google y escribir la palabra clave de esta clase, que es Insert SQL Server eWebIC. Le das en buscar y aquí en el primer resultado, como puedes ver, ya está el texto de nuestra clase. Solamente tienes que darle clic y aquí te va a mandar aquí a la página donde vas a encontrar todo el contenido. Así que te espero en ewebic.com. Bien, ya estamos aquí en la página web. Vamos a empezar con un poco de teoría para que los ejercicios se te hagan un poco más fácil. No se te olvide revisar capítulos anteriores como el modelo relacional, álgebra relacional, lenguaje SQL, para que te sea más sencillo comprender todo lo que vamos a ver. También recuerda que lo que vamos a utilizar es SQL. ¿Qué es y para qué sirve Insert SQL? El comando Insert permite agregar nuevos datos a una tabla perteneciente a una base de datos. Creo que la definición es bastante simple y fácil de comprender. Veamos un poco de la sintaxis de este comando, la cual me parece que es muy interesante. Por ejemplo, tenemos simplemente aquí el comando insert. Tenemos aquí también into, que es una palabra clave que acompaña a nuestro comando insert y especifica una forma en que podemos llevar a cabo la inserción de datos. También tenemos por aquí a los objetos, a los que vamos a hacer referencia, que aquí tenemos qué significan estos objetos. Por ejemplo, nosotros podemos definir la tabla o vista en la que queremos trabajar. Pero también podemos hacer referencia al servidor, a la base de datos, al esquema, o simplemente a la base de datos, el esquema, etc. Como puedes ver aquí, pues hay bastantes opciones dependiendo de cómo estés acostumbrado tú a referenciar tus tablas. Ahora, también podemos ver por aquí que existe un column list. Y el column list es una lista de nombres de columnas a las que deseamos insertar datos. Si una columna en nuestra tabla es autoincremental o identity, no la pondremos o la podemos obviar, ya que en automático se insertará el valor siguiente. También tenemos por aquí otro parámetro importante como es values, el cual es una lista de valores a insertar en la tabla donde los datos deben ir en orden que indica el column list. Y si el column list no se encuentra especificado, se tomará el orden de la propia tabla. Así que ten mucho cuidado cuando aquí establezca los valores. Si no estableces un column list, pues recuerda que los valores que pongas aquí deben ir en orden con el diseño de la tabla, ya que en lo caso contrario pues podrás insertar datos en lugares equivocados. Como puedes ver, TSQL proporciona una gran cantidad de opciones para el insert. No obstante, para este post, donde abarcaremos casos básicos con los parámetros que acabamos de describir, será suficiente por el momento los que te acabo de mencionar. De todos modos, puedes ir aquí a mi página web, donde te dejaré el link para que puedas visitar la documentación oficial en dado caso que la quieras revisar. Bien, antes de pasar a SQL Server, veamos algunas cosas que debes de tomar en cuenta. El primer ejemplo que vamos a hacer va a ser a través de Insert Values. Insert Values pues es una instrucción donde indicamos en qué tablas queremos agregar datos nuevos y de forma explícita indicaremos los datos que vamos a insertar. Y para ello tenemos dos casos. El primero, podemos indicar los campos y los datos que deseamos alterar, ambos con el mismo orden. O simplemente omitimos las columnas y solo indicamos los datos con el mismo orden de los atributos que tiene la tabla. Y de aquí se desprenden algunas consideraciones que debemos tener al usar cualquier insert. En primer lugar, el usuario con el que estamos accediendo debe de tener los permisos necesarios para ejecutar un insert. Por otra parte, debes conocer la tabla donde vas a llevar la inserción de datos. Por ejemplo, debes conocer si tiene o no una identity o llave foránea. También, los atributos identity pueden ser omitidos en nuestras consultas, ya que en automático tomarán el siguiente valor disponible durante la ejecución del insert. Además, no puedes insertar un valor de llave foránea que no exista. Esto lo vamos a ver ahorita cuando pasemos a SQL Server. Así que vayamos a nuestro primer ejemplo. Bien, ya estamos aquí en SQL Server, así que vamos a empezar con nuestro primer ejemplo de cómo insertar datos en una tabla con Insert Values. Lo primero que vamos a hacer es alterar equipos GPS, porque te quiero mostrar algo, ya que aquí hay una llave foránea y además tenemos una identity. Recuerda que eso lo acabamos de ver ahorita sobre las restricciones. Así que vamos a crear primero nuestro comando, que es insert into, y le vamos a indicar que la tabla es equipos GPS. Le vamos a indicar cuáles son los campos.
que en este caso quiero afectar email, RFC, celular, SIM, status, fecha y code GPS. Code GPS es nuestra llave foránea. Aquí puedes ver del lado izquierdo las columnas que tenemos. ID es una identity, así que lo podemos obviar. Después le vamos a indicar que queremos insertar ciertos valores. Ahora, aquí en la clase pasada, equipos GPS los habíamos poblado para poder hacer los ejemplos de select. Yo ya los he eliminado, así que ahorita están vacíos, no tiene nada. Y que lo podemos comprobar. Podemos hacer un select para que veas que en este momento pues estas tablas simplemente no tienen nada. En este momento no te voy a enseñar cómo hice esa eliminación de datos porque le voy a dedicar una clase completa a precisamente a eliminar datos. Así que aquí solamente ya los elimine y te muestro que ahorita están las tablas vacías, así que no tenemos nada. Bien. Entonces, ¿cuáles son los valores que voy a indicar aquí? Voy a poner algunos valores que tengo aquí ya preparados, que van a ser simplemente estos como ejemplo. Así que si yo corro esta consulta, veamos que nos regresa. Vamos a crear este insert. Como puedes ver, nos regresa un error porque en equipos GPS existe una llave foránea que se llama fcode GPS, que creamos en los videos pasados. Si has seguido el curso, pues ya lo hemos creado. Entonces, antes de llevar a cabo un insert en una tabla que tenga una llave foránea o foreign key como esta, que tiene este nombre, debes asegurarte que el valor de las llaves foráneas exista en la tabla origen. De lo contrario, SQL Server generará un error que es este. Como lo puedes ver aquí, crea un conflicto porque simplemente no existe ese valor que nosotros queremos agregar, que son estos valores de 1, 2 y 3 que hacen referencia a una llave foránea. Por lo tanto, primero debemos crear los registros en la tabla tipos GPS, la cual es la tabla origen, y después debemos insertar los datos en equipos GPS, que es donde se encuentra la llave foránea. Yo quería que vieras el error porque pues no puedes insertar llaves foráneas que no existen. Entonces vamos a crear aquí otro insert, pero en vez de que sea en equipos, vamos a ponerlo en tipos GPS. Y también lo vamos a hacer a través de insert values, así que le vamos a indicar cuáles son nuestros campos que queremos alterar: fabricante, modelo y protocolo, que si vemos aquí en la definición de la tabla, aquí se encuentran, pero code GPS es una identity, es nuestra llave primaria también, así que lo vamos a dejar de esta manera para que se ponga en automático su valor. Y ahora simplemente vamos a declarar los valores o los values. En este caso vamos a declarar fácilmente unos datos como fabricante 1, 2 y 3, modelo 1, 2 y 3, protocolo 1, 2 y 3. Vamos a primero correr este insert de tipos GPS, lo vamos a correr y ya se ha insertado. Si nosotros le hacemos un select precisamente a tipos GPS, vamos a seleccionar todo para que sea rápido. Y ahí tenemos estos datos que acabamos de insertar, exactamente son los mismos. Ahora sí, nosotros ya podemos venir ahora a esta consulta que hicimos primero. Voy a hacer un poco más pequeño esto para que podamos ver mejor la consulta. Y si ahora corremos exactamente equipos GPS, pues ya no nos va a marcar error porque estas llaves foráneas ya existen. Si ves aquí 1, 2 y 3 en code GPS ya existen, que son estas que tenemos aquí. Ahora sí vamos a correr insert en equipos GPS. Y listo, ahora no nos marcó el error, pero sí se acaban de insertar esos registros. Y si hacemos un select para comprobarlo, pues vamos a ver que sí se acaban de crear. Vamos a hacer un select aquí abajo, vamos a seleccionar todo y le vamos a indicar que es equipos GPS del cual queremos consultar los registros. Le damos en ejecutar y aquí ya se aparecen nuestros registros que acabamos de insertar, que son estos tres con esta llave foránea que existen en ambos. Entonces ya podemos hacer estos select para que los podamos ver juntos y ahí tenemos nuestros datos. Como segundo ejemplo vamos a aprender a cómo insertar datos en una tabla utilizando insert select. Insert select es otra forma que podemos agregar nuevos registros en una tabla. Sigue todo lo descrito en insert value, pero los datos no los especificamos a través de values, sino que estarán especificados en un select, el cual es una instrucción que nos permite leer datos. En términos simples, insert select permite consultar datos de una tabla e insertarlos en otra. Además, es una de las mejores maneras de realizar una inserción de datos masiva. El select que utilizaremos hace uso y se comporta igual que lo que vimos en la clase de select SQL, así que te dejo aquí en las tarjetas para que puedas ir a revisar esta clase. Ahora, esta forma es muy útil y sumamente utilizada en la práctica, ya que podemos recuperar datos de una tabla, operarlos ya sea para obtener un resumen, eliminar duplicados, etc. y después insertarlos en otra tabla. En este ejemplo leeremos datos de una variable tipo tabla y los insertaremos en la tabla de tipos GPS. La parte de tablas temporales pues también ya lo vimos, así que te invito a ver también la clase de tablas que
vimos en un par de clases anteriores. Así que vamos a empezar con nuestro ejemplo, y lo primero es indicar la base de datos. Esto se me pasó en el ejemplo anterior, pero bueno, aquí te recomiendo que siempre especifiques la base de datos en la que vas a trabajar. Ahora vamos a declarar nuestra variable tipo tabla. Esto ya lo vimos, así que no me voy a detener mucho en explicar esta sintaxis, porque pues ya lo vimos y ya deberías de saber qué significa. Entonces vamos a declarar nuestra variable tipo tabla, que va a tener simplemente los campos fabricante, modelo y protocolo, y le vamos a hacer un insert value para agregarle datos a esta variable de tipo tabla. Y le hago variable tipo tabla para no tener que eliminarla. Aquí están, vamos a agregar fabricante 4, 5, 6, modelo 4, 5 y 6, protocolo 4, 5 y 6 también. Y ahora, después de que ya tenemos esto, nosotros podemos simplemente ejecutarlo. Y si lo ejecutamos, pues nos traen variables tipo temp. En esta variable, que es por una tabla, le podemos seleccionar los datos. Vamos a ver que tenemos esto que acabamos de insertar aquí, que son estos que tenemos aquí abajo. Entonces los datos pues se están insertando bien. Ahora vamos a hacer nuestro insert, que va a ser nuestro insert select. Lo primero que vamos a hacer es pues el comando insert into, y la tabla a la que queremos afectar son tipos GPS. Ahora vamos a hacer un select y le vamos a indicar que necesitamos seleccionar fabricante. También vamos a seleccionar el modelo y el protocolo, y lo vamos a seleccionar de la variable tipo tabla que acabamos de crear, que son @tipos temp, que recuerda que una variable en SQL Server pues siempre se representa con este arroba al principio del nombre. Ahora con esto nosotros ya tendríamos nuestro primer insert select, el cual estamos seleccionando datos de una variable tipo tabla. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Pues simplemente al final de este insert pues podemos nosotros agarrar y seleccionar tipos GPS antes y después. Si quieres lo vamos a hacer antes y después, para que veamos cómo estaba antes tipos GPS y después del insert para ver cómo se ve. Tenemos que ejecutar todo esto en un solo bloque en este momento, porque recuerda que la tabla o una variable tipo tabla pues tiene que ser, o solamente se puede acceder a ella dentro del mismo lote de ejecución. Así que necesitamos ejecutar todo nuestro código para que podamos acceder a tipos temp. Así que le voy a dar en ejecutar y listo. Aquí no nos marcó ningún error. Voy a hacer más grande esto para que lo veamos. El primer select pues simplemente es el select que vimos de nuestra variable tipo tabla. El segundo select fue antes de hacer el insert, que nada más tenía estos tres datos. Y una vez que se hizo el insert, ahora nuestra tabla permanente de tipos GPS ya nos tiene 3 sino 6 datos, que serían estos 6, donde se agregó fabricante 4 con code GPS 4, en fin, serían estos 3 últimos. Si nosotros lo queremos corroborar, pues podemos venir aquí al código y simplemente ejecutar select from tipos GPS nuevamente, y ya tenemos nuestros datos aquí almacenados, porque pues es una tabla permanente y puede ser accedida de esta manera. Así que ya hemos creado nuestro primer insert select. Este siguiente ejemplo es muy interesante, ya que vamos a insertar datos y crear una tabla nueva a través de insert into. Insert into es otra forma de llevar a cabo la inserción de datos de una tabla a otra, pero no solo lleva a cabo una copia de los datos, sino que crea una tabla completamente nueva, ya sea permanente o temporal, creando todas o ciertas columnas de la tabla original. Puedes renombrar las columnas en la tabla nueva a través de crear un alias con la cláusula as, como esto ya lo hemos visto, como crear alias. Así que podemos hacer dos casos. Podemos crear a través de insert into una tabla permanente y otra temporal. Así que vamos a ver insert into y vamos a crear una tabla permanente. Primero, como siempre, pues vamos a usar nuestro use para indicar que vamos a trabajar sobre ewebicdb, y vamos a crear aquí nuestro comando. Déjame hacer más pequeño esto. Y lo primero que se inicia aquí es indicando que vamos a hacer un select. Para esto vamos a hacer un select que vamos a seleccionar todo y lo vamos a insertar en una tabla que se va a llamar tipos GPS2, así de simple. ¿Y cuál va a ser la tabla origen? Pues va a ser simplemente tipos GPS. Ahora, ¿qué va a llevar en esta? Podemos nosotros ponerle un where, podemos poner condicionales incluso para crear esta nueva tabla. Vamos a crear una condicional donde code GPS pues simplemente sea un rango, y vamos a establecer ese rango que sean los impares 1, 3 y 5. Realmente para poner un simple caso, no tiene que ser así, pero lo que le estamos diciendo aquí es muy fácil. Simplemente que vamos a seleccionar todos los datos
y los vamos a insertar en esta nueva tabla con de la tabla origen tipos GPS. ¿Sí? Ahora nosotros aquí ya podríamos hacer un select sobre esta tabla para saber si se han insertado correctamente o no los datos. Aquí ya lo tenemos. Entonces, si nosotros corremos esta consulta, vamos a copiar datos de tipo GPS a tipos GPS 2, pero no solamente vamos a copiar, sino que vamos a crear esta tabla. Veamos aquí. Ahorita, si yo le doy refresh en tablas, pues nada más tengo aquí a equipos GPS y tipos GPS. Vamos a correr este query. Ya lo hemos corrido y como puedes ver, el select nos ha regresado precisamente estos datos impares. Y aquí, si yo le doy en refresh en tablas, aquí ya nos aparece tipos GPS. Y es porque cuando nosotros ejecutamos insert into, no solamente copiamos datos, sino que creamos una tabla nueva a través de estos datos. Que en este caso, pues hemos creado una tabla permanente que se llama tipos GPS. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer sobre tablas temporales. Y realmente pues la sintaxis es muy similar, porque pues una tabla temporal a una tabla permanente pues no hay mucha diferencia para este query. Por ejemplo, vamos a indicar que vamos a trabajar sobre la misma base de datos, pero ahora la tabla que queremos crear pues va a ser una tabla temporal. Así que le vamos a indicar, le vamos a anteceder nuestro hashtag como lo vimos en nuestra clase pasada, y esta le vamos a llamar simplemente 3, pero es una tabla temporal. Vamos a hacer la misma condicional y el mismo origen de datos. Y para comprobar, pues ahora aquí le vamos a indicar que queremos nosotros seleccionar los datos de esta tabla temporal. Recuerda que esta es una tabla temporal local, así que solamente la podemos acceder desde este ámbito, desde esta sesión. Y ya con hacer estos cambios ya hemos pasado de una tabla permanente a una tabla temporal, porque se puede hacer. Entonces ahora vamos a ejecutar este query. Y como puedes ver, ahora hemos creado la tabla tipos GPS-3. Hemos copiado los datos de tipos GPS a esta tabla temporal de tipos-GPS-3. Y aquí le hemos hecho el select y aquí nos ha dado el resultado. Si nosotros nos vamos aquí a las tablas, a la izquierda, y le damos en refresh, pues no hay ninguna otra tabla. ¿Por qué? Porque esta tabla 3 o tipos-GPS3 pues es temporal. Solamente la podemos acceder desde esta sesión. Aquí lo podemos ver, aquí podemos seleccionarla las veces que queramos y podemos trabajar sobre ella. La diferencia es que, por ejemplo, pues si nosotros nos vamos a otro query, a otra sesión, pues simplemente esta tabla no va a existir. La diferencia de tipos GPS 2, que es la que creamos, porque esta no es una tabla temporal, es una tabla permanente. Entonces, esa es la gran diferencia, pero en esencia el query es exactamente el mismo. Así que con este ejemplo pues tú ya sabes cómo copiar datos de una tabla a otra, pero también al mismo tiempo cómo crear esta nueva tabla. Excelente, hemos llegado al final. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido cómo llevar a cabo un insert. Hoy aprendiste a utilizar el insert value, donde especificamos los datos que deseamos insertar. También vimos un ejemplo de insert select, donde puedes hacer una copia masiva de datos de una tabla a otra. Y por último aprendiste a utilizar el insert into, donde además de copiar datos, también creas una tabla nueva, ya sea permanente o temporal. Así que ya sabes que si te están gustando estos cursos, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Y recuerda, sigue viajando por la web.